Entonces, ahora hablemos de activación de linfocitos B. Bueno, primero, ¿dudas de algo de test? A todos los que ya llegaron. ¿Ya les avisaron en el chat que ya empezamos? Bueno, entonces. Doctor, Sí, adelante. una pregunta. Además de lo que va a expresar los linfocitos C citotóxico como perforinas organizadas, ¿qué es lo que más iba a expresar? Mm, eh, o sea, este linfocito CD8, una vez que tiene la activación de interleucina 2, sigue el mismo proceso que vimos en el CD4. Expresa primero CD69 para quedarse en el ganglio. Expresa después CD25 para mejorar su afinidad por interleucina 2. Expresa luego CD69 para cooperación y empieza a generar componentes de citotoxicidad, sus gránulos con granzima y perforina y la expresión de receptores de citotoxicidad, que en este caso es FAS ligando, pues. Entonces, eso es lo que más expresa. Gracias, doctor. Nada, Giselle. Entonces, vamos a platicar ahora de activación del B. El primer tema del B, pues es conocido. Se llama cascadas de activación de linfocitos B. Para entender una cascada tenemos que entender primero la estructura tridimensional del receptor. Entonces los B, de igual forma, si yo los pongo a entender un linfocito B, tienen que tener una estructura en superficie para reconocer, que se llama receptor de célula B. Ese receptor, ustedes ya a estas alturas saben que es un anticuerpo de membrana. Y como es un anticuerpo de membrana, sus colas carboxilo terminal son muy chiquitas. ¿Qué pasa que sean muy chiquitas las colas carboxilo terminal? Que no pueden mandar una señal eficiente de activación. ¿Cómo hacemos para darle una actividad suficiente de activación? Le pongo señalizadores citoplasmáticos. Estos señalizadores citoplasmáticos son dos cadenas y como ustedes saben, tienen dominios ITAM. El linfocito B, ¿qué más va a tener? Bueno, este linfocito B también requiere un correceptor para otras cosas. ¿Cuál es el correceptor del linfocito B? CD21, CD19 y CD81. Entonces, todas estas son las moléculas que ayudan al reconocimiento de otras sustancias. Y también tiene coestimulación. En este caso, la única molécula coestimuladora que me interesa que ustedes recuerden es el CCD40. Entonces, con ello ya podemos nosotros platicar de los linfocitos B y en forma. ¿Qué pasa con los linfocitos B? El linfocito B tiene un receptor formado por una cadena pesada, formada por una cadena ligera, y que tiene dos fracciones de unión al antígeno, o también conocidas como FAPS. Tiene una región FC, que está anclada a la membrana, y que esa región FC es la que manda señales de activación. Tienen mis dos moléculas, que creo que no les dije el nombre. ¿Cómo se llaman estas dos moléculas? IG alfa, IG beta, o también las conocemos como C79 alfa, C79 beta. Y tenemos la presencia de mis dominios ITA. Entonces, en el momento que el linfocito B reconoce un antígeno, es decir, aquí, se envían señales de activación
que tal vez no llegan a cruzar la membrana completamente, pero son suficientes para activar o para permitir la activación de un grupo de sinasas, que es la familia de la CRC. En la familia de CRC, pues yo tengo alin, yo tengo afin, yo tengo a BLNK, bueno, BTPLK, BLK. O sea, tengo un chorro de sinasas. ¿Qué van a hacer estas sinasas? Estas sinasas van a venir y le van a pegar un fosfato a los dominios ITAM. Y eso nos hace pensar que todo se parece. Dame 2 segunditos nada más, que me acuerde cómo se los puso. Listo, va. Entonces, vamos igual a numerar las cosas que están ocurriendo dentro del citoplasma del linfocito B para generar una cascada completa. ¿Qué cosas están ocurriendo? Primer punto, hay una activación de una sinasa llamada CRC. Esa sinasa de CRC va a fosforilar ya. Entonces, las CRC fosforilan a los ITAM. ¿Cuál es ITAM? El ITAM de IG alfa y el ITAM de IG beta. Una vez que estos dominios están fosforilados, ahora sí puede llegar una sinasa del linfocito B, que nosotros lo llamamos SIC. SIC fosforila a una proteína que se llama proteína adaptadora. Esta proteína adaptadora recibe muchos nombres. En el caso de esta clase, vamos a llamar solo BLNK o San Luis Potosí 65, de la que se acuerden está bien. Entonces, una vez que SIC se activó, SIC va a venir y va a fosforilar a la adaptadora. Entonces le voy a pegar fosfatos aquí. ¿Para qué? Para activar dos vías. ¿Qué dos vías vamos a activar? La primera, la vía de las MAP-sinasas, que la vía de las MAP-sinasas produce AP1. La segunda, la vía de la fosfolipasa C gamma, en este caso es la gamma 2, que va a convertir al PIP2 en diacilglicérido y en IP3. La vía del IP3 va a generarnos NFAT. La vía del diacilglicérido va a generarnos NF-kappa B. Se van a sumar AP1 más NFAT más NF-kappa B. Y esto me va a llevar a activar al linfocito B. ¿Notaron algo? Pues sí, todo es igualito. Bueno, hay pequeñas diferencias.
Voy a hacerme la trampa de que traerme esto para acá y ahorita lo regreso, ¿eh? Miren, yo tengo una sinasa que ¿para qué me va a servir? Para quitar los citocitam. Entonces, entre linfocito B y linfocito T, la primera diferencia es cuál es la sinasa iniciadora. Entonces, en el caso del B, quedamos que es los de la familia de las SCR, bueno, SRC. En el caso de los B, que diga, en el caso de los T es LSK. Luego, esa fosforilación de los ITAM permite reconocer a los ITAMs. ¿Quién? La iniciadora. ¿Quién va a ser la iniciadora? Aquí se llama SAP70 y aquí se llama SIC. Entonces, la iniciadora va a ir y va a fosforilar a una molécula adaptadora. ¿Cuáles son las moléculas adaptadoras? Este es el T, este es el B. Entonces, la molécula adaptadora del T se llama LAT, la molécula adaptadora del B se llama San Luis Potosí 65. ¿Para qué? Para activar vías. ¿Qué vías necesito? La vía de las MAP-sinasas, la vía de la fosfolipasa C, que me va a dar diacilglicérido e IP3. Pues si se dan cuenta, de aquí para abajo, las dos son iguales. Entonces, si quieren revisar este tema, lo mejor es que se aprendan una cascada y cuáles son las diferencias entre una y otra. Y listo, con eso ya la armamos. Pero bien, ¿para qué me sirve activar al linfocito B? Lo mismo, para que prolifere, para que sobreviva y para que se diferencie. Justo para eso quiero mis activación y mis cascadas. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Va. ¿Qué pasaría si existiera una proteína que dejara o que me permitiera avanzar en la cascada? Una proteína que está acoplada a la adaptadora y que tiene por ahí funciones y algunas veces la llaman la misma adaptadora. Esa proteína recibe un nombre. No lo vemos en cascadas normalmente, pero es la tirosin sinasa de Bruton, BTK. Esta enzima, esta proteína, tiene como finalidad fosforilar, pero permitir la generación de la cascada. Si nosotros nos remontamos a maduración, que si nos da tiempo veremos un poquito, en maduración veíamos, ok, un linfocito B, cuando está en su estadio pre-B y quiere avanzar a un estadio inmaduro, lo que suele hacer es un proceso de recombinación que nos permita tener anticuerpos en la membrana. Bueno, aquí está mal porque aquí son cadenas sustitutas, ¿no?
Entonces, ¿qué tiene que hacer el linfocito para saber que su receptor funciona? Activarse. En ese proceso de activación, yo requiero que todos los intermediarios de la cascada estén presentes. Si alguno de ellos no estuviera, tendría como consecuencia la generación de una enfermedad que nosotros conocemos como agama globulinemia ligada a X. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Pues ya les puse del lado izquierdo, no hay BTK. Entonces, en el momento que yo pierdo esta enzima, es como si bloqueara a la cascada. Y entonces, todo esto de aquí nunca pasó. Y por ende, nunca se activó el linfocito B. Y esto hace que no haya proliferación de Bs, no haya supervivencia de B y no haya diferenciación de B. ¿En qué se diferencian los Bs? Un linfocito B diferenciado, ¿en qué se convierte? Bueno, se convierte en una célula plasmática. ¿Para qué me sirven las células plasmáticas? Para la liberación de anticuerpos solubles. ¿Qué me dice eso? Si esto es la diferenciación y yo no pude hacer diferenciación, mi paciente no va a tener células plasmáticas. ¿Y dónde empiezan los problemas? Aquí. Si yo no tengo funcional la cascada, nunca hay activación. Y si no hay activación, ¿qué entiende mi linfocito B? El receptor no funciona. Entonces, en vez de avanzar, vuelve a intentar hacer una recombinación de la otra cadena y vuelve a hacer una cadena pesada. Entonces, todos los linfocitos B en estadio pre-B, en lugar de avanzar, crean una nueva cadena pesada y la vuelven a poner a prueba y vuelve a ocurrir lo mismo. Y como no avanza en el proceso de maduración, la célula dice, no, nunca pudo crear un receptor funcional, lo mato. Entonces, nunca llego a estadios de linfocitos B inmaduros. Siempre me quedo en estadios pre-B. Entonces, un paciente que tiene A-gamma globulinemia ligada a X, donde, pues, el cromosoma X tenía a la enzima BTK y no la está pudiendo codificar, el resultado es que mis pacientes dejan de tener anticuerpos en sangre. ¿Por qué? Porque nunca lograron generar células plasmáticas. Porque todos sus linfocitos B que se están generando, se están formando, se están quedando en un estadio pre-B. Listo. Ese es el problema en esta enfermedad. Entonces, ¿de culpa de qué es? De que la cascada no está funcionando. Va. Avanzamos entonces. Sí, bueno, si hay dudas pueden decirme, ¿eh? El siguiente punto es 4.2.3. ¿Se acuerdan que les decía? Nosotros tenemos en la superficie de mi linfocito B un anticuerpo de membrana, pero también tenemos
un correceptor. El tema 4.2 es, bueno, punto 3, perdón, es activación contra antígenos T independientes. ¿Qué significa eso? Que no puedo utilizar la ayuda de un linfocito T para mejorar mi activación. Entonces, como no puedo, solo me queda, pues, yo solito hacer las cosas. ¿Qué puede hacer? Bueno, casi esta activación T independiente ocurre en linfocitos B innatos. Hay dos poblaciones de linfocitos B innatos que vemos muy poquito, que son los linfocitos B1 y que son los linfocitos B de la zona marginal. Estos se crearon intraútero. Entonces se crearon fuera de médula ósea. Y como hubo una maduración fuera de médula ósea, son considerados linfocitos innatos. ¿Qué implica que sean innatos? Que su receptor es poco específico. Y por ello, cuando yo tengo un receptor de un linfocito B innato y llega un antígeno, este receptor lo reconoce, pero no logra enviar señales de activación suficientes. O sea, se queda todo ahí. ¿Qué tiene que hacer ese linfocito B para realmente poder activarse? Pues requiere pedir ayuda. ¿Ayuda de quién? Del correceptor. Ese correceptor está formado por tres estructuras, CD21, CD19 y CD81. ¿Qué otro nombre recibe CD21? Si alguien me quiere ayudar en el chat, de lo que se acuerde, ¿qué otro nombre tiene CD21? Venga, tenemos 20 niños. Perfecto, Alexandro. El otro nombre que recibe CD21, CR2. ESR2, receptor de complemento. Si yo quiero, ¿se acuerdan que cuando les vi, bueno, cuando les platicaba de funciones del complemento, decíamos que ayuda a activar al linfocito B? ¿Por qué? Si yo pongo aquí una molécula de complemento que mi receptor puede reconocer, ahora sí yo tengo esta pequeña señal más esta señal porque estoy reconociendo moléculas del complemento. Y entonces ambas señales se juntan para inducir una cascada de activación. Entonces, para que yo pueda activar una respuesta T independiente, necesito un receptor alternativo. El más común es el receptor o el correceptor del linfocito B, CD21, CD19, CD81. Pero si yo no tuviera ese, también podría, en lugar de ese, reconocer o activarme mediante receptores tipo TOR. Entonces, las dos formas que tenemos de inducir una respuesta T independiente es mediante el correceptor o es mediante TLRs. Esto permite una cascada y la cascada de activación genera o induce
que mi linfocito B se active. ¿Para qué me sirve activar un linfocito B? Pues quedamos que este linfocito B, una vez activado, puede hacer algo llamado diferenciación. Entonces, este linfocito B se va a diferenciar en una célula plasmática. Pero es una respuesta que no necesita o que no puede tener el apoyo del linfocito T. Entonces, esta célula dendrítica, esta célula plasmática que se está generando tiene muchas limitaciones. Primera limitación. Va a vivir muy poquitos años. Es una célula plasmática de vida corta. Bien. Segunda limitación. Los anticuerpos solubles producidos por una respuesta T independiente son en su mayoría IgMs. Después veremos que la única forma de hacer cambio de isotipo es activando a los T. Si yo no activo linfocitos T, yo no hago cambio de isotipo. Y el primer isotipo que tienen todos los linfocitos B es la IgM. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos necesidades de realizar una activación T independiente? Formar células plasmáticas de vida corta y tener IgM formada. Entonces me da una respuesta humoral y me da una respuesta celular. ¿Va? Entonces, esa es mi finalidad de la respuesta T independiente. ¿Cómo puedo inducir respuestas T independientes? Mediante el correceptor o mediante un TLR junto con mi receptor. Y ya, listo. Bueno, de ahí. Bueno, lo voy a hacer que me quepa aquí, ¿eh? De ahí nos vamos a activación. Ahí. Nos vamos a activación de linfocitos B, T dependiente. Pues aquí es activación T dependiente. Esto es el punto 4.2.4. La activación dependiente, ¿qué necesita? Un linfocito T. Como necesita un linfocito T, la única forma de generarlo es mediante un antígeno que sea proteína. Si el antígeno no es proteico, yo no voy a poder activar al linfocito T. Entonces, yo nunca voy a poder hacer una respuesta B T dependiente si no es proteico. Entonces, casi todos los antígenos que vamos a utilizar son proteínas y lo que están permitiendo es activar cosas especiales. Esta activación T dependiente se divide en dos. No la vamos a platicar a profundidad, solo les pondré los puntos clave. Una respuesta extrafolicular, una respuesta folicular. ¿Para qué me sirve cada una de ellas? La respuesta extrafolicular va a generar células plasmáticas de vida corta. La respuesta
folicular me va a permitir la producción de IgM soluble y lo más importante de la respuesta T dependiente extrafolicular es activar linfocitos T foliculares. Estos T foliculares se van al ganglio y en el ganglio vuelven a interactuar. Eso nos lleva a la respuesta folicular. Otro nombre de encontrarla es una respuesta de centro germinal. La respuesta de centro germinal ocurre en el folículo linfoide, en el centro germinal de un folículo linfoide secundario y lo va a hacer mediante la interacción con un linfocito T. Entonces, lo primero que va a pasar es que va a haber una interacción del linfocito B con su molécula de CD40 con un linfocito T con su molécula de CD40 ligando. Estas señales, la interacción de CD40 con CD40 ligando, va a generar una enzima llamada AID. Si alguien se acuerda que es AID, me lo pone por el chat, por favor. Bueno, se llama desaminasa inducida por activación. Esta enzima tiene dos funciones principales y útiles para la supervivencia de la raza humana. El primero se le conoce como cambio de isotipo. ¿Alguien recordará que es un isotipo? ¿No? Bueno, el isotipo son las modificaciones estructurales en la cadena pesada, primordialmente en la región cristalizable. Entonces, cuando yo cambio el isotipo de mi IgM, se va a convertir en otro tipo de anticuerpo. Se puede convertir en IgG, en IgA o en IgE. Entonces, ese es el objetivo. La activación T dependiente busca cambiar el isotipo para ahora sí tener IgG, ahora sí tener IgA, otra vez IgE, y me sirve para lo que se conoce como maduración de la afinidad. Entonces, la maduración de la afinidad es que reconozca con más fuerza al antígeno. Entonces, lo reconozco más fuerte y lo reconozco con anticuerpos especializados. Eso es lo que estoy logrando con qué respuesta. T dependiente folicular. Estoy generando, 1, producir AID, 2, hacer cambio de isotipo, 3, madurar la afinidad y 5, producir linfocitos B de memoria. Entonces, producir linfocitos B de memoria. ¿Cuáles fueron los objetivos entonces de una respuesta T dependiente? Cambiar el isotipo y reconocer mejor. ¿Cómo logramos eso? Tiene que haber una interacción entre el linfocito T folicular que yo creé acá y mi linfocito B. Esa interacción lo que está permitiendo es cambio de isotipo y permutación somática.
Y listo. Eso es activación T dependiente, muy a grandes rasgos y muy general. Hay otra enfermedad que tendríamos que revisar, que se le conoce como síndrome de hiper IgM. Su nombre o se recibe porque yo tengo un anticuerpo que es la IgM. Si yo quiero cambiarlo, requiero producir AID. ¿Qué moléculas necesito para producir AID? CD40, CD40 ligando y la misma enzima. Si cualquiera de estos falla, yo me encuentro ante un paciente con síndrome de hiper IgM. Su cuerpo solo y exclusivamente puede producir IgM. ¿Por qué? Porque está abolido esto de aquí. Y entonces, el síndrome de hiper IgM es un síndrome donde hay o CD40 mutado, o CD40 ligando mutado, o AID mutado, y eso hace que yo no pueda hacer cambio de isotipo. Y bien, con eso acabamos activación de linfocitos B. No sé si tengan alguna duda. No, doc, ninguna. Los demás. No, doctor. Entonces, como un mini resumen más que nada para entenderlo, Ujú. la activación T dependiente va a tener como objetivo producir linfocitos B de memoria y el cambio de isotipo. ¿Esos serían sus principales objetivos? Sí, hay un objetivo que no platiqué mucho, que es la maduración de la afinidad. Este puntito de aquí, recuerden, la afinidad es qué tanto se une una proteína con otra. En el caso de la inmunología, esta afinidad viene por la especificidad. Mientras más específico sea mi receptor al antígeno, mayor afinidad tengo. Entonces, en estos procesos que ocurren en el centro germinal, se hacen millones y millones de combinaciones diferentes de el idiotipo, o sea, la región de reconocimiento. Entonces, se hacen variaciones ahí y hace que cada uno de estos linfocitos reconozca menos, reconozca lo menos o reconozca más. Todos los que reconocen lo mismo o menos, los voy a mandar a apoptosis. Y yo me voy a quedar únicamente con los linfocitos de memoria que se unan con mayor fuerza al antígeno específico del cual están hechos. Ese proceso se le llama maduración de la afinidad y es algo que también ocurre en el centro germinal. Entonces sí, linfocitos B de memoria, cambio de isotipo y maduración de la afinidad son las tres grandes logros de la T dependiente. ¿Qué más? Gracias, doctor. De nada. No, a ti por preguntar. Va, pues listo. Entonces con eso acabamos activación de test, acabamos activación de BES y solo nos faltaría platicar de el tema chiquito de regulación. El tema de regulación es muy sencillo como repaso. ¿Quién puede regular? Las células que son reguladoras.
pero sus libros no les platican de B reguladores o les platican muy poquito, entonces todavía no existen en nuestros programas. Entonces, la única célula reguladora que estudiamos a profundidad son los linfocitos T reguladores. Y ya vimos algunas cosas sobre ellos. Cosa número 1, necesitan TGF beta así, para diferenciarse entre reguladores. Ese TGF beta va a hacer que el linfocito T exprese FOXP3. Entonces, todos los T reguladores tienen FOXP3. Y una vez que cambie o se comprometa a hacer ello, pues ya se va a volver un linfocito T regulador. El linfocito T regulador, ya en esencia, tiene una estructura, un fenotipo particular. ¿Cuál es ese fenotipo particular? Son linfocitos CD4 positivos. Son linfocitos, pues, T reguladores. Entonces va a ser un linfocito T regulador CD4 positivo. Va a tener una cosa diferente que ahorita platicamos, CD25 positivo, y va a ser FOXP3. ¿Alguien recordará o nos quiere poner en el chat qué era CD25? Bueno, es la porción alfa del receptor de interleucina 2. ¿Se acuerdan que cuando les platiqué muy someramente ya creo que aquí, de los cambios morfológicos? Y vemos CD25. CD25 es el otro fragmento del receptor. Tiene 3 fragmentos. Entonces, si ustedes le mandan la señal para generarlo y CD25 está presente en los linfocitos T, en ese momento esos linfocitos T pueden o es posible que puedan utilizar de mejor forma a la interleucina 2. En el caso que estamos viendo ahorita, que es la regulación, este va a funcionar como un secuestrador. Entonces va a secuestrar. ¿Qué creen que secuestre? A la interleucina 2. Entonces, si yo de repente ya no tengo interleucina 2, ya no puedo activar mis linfocitos T y por eso se considera un mecanismo de regulación. Los linfocitos T tienen 2 orígenes. Cuando en la selección negativa cuando la selección negativa ocurre, acuérdense que tenemos que checar que mi célula, bueno, la célula que estoy probando tenga la capacidad de reconocer lo propio, pero que no lo reconozca demasiado. Si una célula lo reconoce demasiado, es cuando la célula necesita o busca hacer un cambio en su estructura. Y entonces, en lugar de irse a apoptosis, si tiene una muy alta afinidad, se recomienda que en lugar de irse a apoptosis, se convierta en un linfocito T regulador
que va a ser de tipo natural. Entonces, los linfocitos T reguladores naturales se forman en el estadio de la selección negativa y se forman gracias a que el linfocito T reconocía con alta afinidad algo propio y el sistema lo aprovechó para volverse un T regulador natural. Hay otro tipo de T reguladores, que son los linfocitos T reguladores inducibles. Pues bueno, eso es como los dos formas de tener un linfocito T regulador. Una vez que yo ya tengo a los linfocitos T reguladores que pueden mantener la tolerancia del cuerpo, lo único que me toca es saber y cómo le hacen para mantener la tolerancia del cuerpo. Y lo logran mediante 4 mecanismos de regulación. Primera regulación. Regulación por citocinas. ¿Qué citocinas me permiten regular? Las antiinflamatorias. Y ya dijimos, IL-10, TGF beta y menos conocida, interleucina 35. Entonces, ¿qué hacen todas estas citocinas? Antiinflamar. Entonces, son antagonistas de la inflamación. Y también reducen la activación de linfocitos T por lo mismo. El segundo tipo de regulación es la regulación por receptor. La regulación por receptor lo hacemos con CTLA4 y lo hacemos con PD1. CTLA4 quedamos que mandaba a la célula a anergia. PD1 manda a la célula a apoptosis. Entonces, una forma que tiene el sistema de regular es regulando la actividad de los linfocitos. Entonces, yo puedo hacer que se regule mejor esa actividad. El último tipo, bueno, el penúltimo tipo de regulación de los T reguladores es la regulación por apoptosis. La regulación por apoptosis, pues no hay mucho pierde. Yo induzco Fas ligando y le digo a la célula, muere. Entonces, bueno, esa es la regulación por apoptosis mediada por Fas ligando. Y todos estos tres están asociados a los T reguladores y a los T por ende, ¿no? Hay un cuarto mecanismo que quiero que conozcan, que es la regulación por antígeno anticuerpo. La regulación más importante son dos. La que está mediada por el receptor, que es el Fc gamma R2B, y cuando yo necesito evitar formar inmunocomplejos, no puedo dejar todos los anticuerpos libres. Y entonces lo que hago es fijarme a ellos y se forma una red idiotipo anti-idiotipo. Anti-idiotipo.
Esta es una forma compleja de entenderlo. Realmente solo se los voy a dibujar muy brevemente. La parte coloreada, ese es mi idiotipo. Entonces, si yo, para controlarme, creo un anticuerpo que sea específico al idiotipo, lo que hago es que este anticuerpo marcado viene y se pega. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que cuando se pega uno con el otro, este idiotipo de aquí va dirigido contra el idiotipo de acá. Esa es una red idiotipo, antiidiotipo, que evita que uno que se activen y dos que proliferen y muchas cosas raras que van a ocurrir. Entonces, esto, pues así muy sencillito, es lo que deben recordar de la regulación del sistema inmune. Y pues listo, con eso concluiríamos nuestro repaso. No sé si tengan dudas.